pero yo insisto mucho en que este tema de la paz para nada es un tema que se tiene que dar por sentado, en el sentido de que la historia nos enseña lecciones muy claras de lo que ha pasado en nuestra historia europea durante siglos de guerras y de enfrentamientos. Entonces, un cambio importante en Europa, tal vez el primero que quisiera subrayar, es el tema de este euroescepticismo y la necesidad de encontrar un nuevo modelo que acomode una visión de cara al futuro, pero también realmente tomando en cuenta las preocupaciones y el nivel de disatisfacción que existe, no en la mayoría de la población, pero sí en una minoría bastante importante. Otro cambio que se ha producido en los últimos años en Europa, en comparación con esta visión un poco eufórica de la década de los 90, es una situación geoestratégica bastante preocupante, y me refiero sobre todo a nuestro gran vecino Rusia. Hace 25 años se esperaba de que Rusia iba a transformarse en la misma dirección de una socialdemocracia, un liberalismo benigno, abierto, tolerante, pero lo que hemos visto en los últimos años es una Rusia que se está presentando con otras características, que quiere volver a jugar un papel de gran poder, casi un poder imperial, y que a través de su actuación en países como Ucrania, con la anexión ilegal, que nunca la vamos a reconocer, de Crimea, y con toda la presión que está ejerciendo en la frontera este de la Unión Europea, es un tema de preocupación por nosotros, y por ello la Unión Europea ha optado por una respuesta que incluye sanciones, pero no sanciones para castigar a Rusia, sino para demostrar que la actuación y la política de Rusia tiene un costo. Lo que queremos es que este costo se viva, se manifieste de tal manera que tal vez el gobierno ruso cambie de política para optar por una política más de cooperación y menos de enfrentamiento, menos de presión como la que hemos visto en los últimos años. Pero eso para nosotros es un cambio geoestratégico de gran importancia, de gran preocupación. Otro cambio que se ha dado en los últimos años, sobre todo los últimos 2 o 3 años, es el tema migratorio. Mucho se ha leído en la prensa, y porque es un tema realmente muy importante, de la reacción europea frente a algo inédito. Nunca, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, habíamos tenido que responder a una crisis con números tan altos de refugiados o de gentes pidiendo asilo o refugio en la Unión Europea. Pero allá creo que es importante subrayar que estamos hablando de 2 fenómenos, 2 flujos distintos. Tenemos un flujo que viene de países asiáticos, principalmente me estoy refiriendo de Siria, de Irak, de Afganistán, pero también de otros países, pero la mayoría de ellos están huyéndose de países en guerra o en zonas realmente de conflicto donde sus vidas están en peligro. Y esta gente sí tiene derecho, bajo el derecho internacional y el derecho europeo, de solicitar asilo en la Unión Europea, pues están viajando, están llegando a la Unión Europea para salvar sus vidas. Pues ya no pueden seguir viviendo en condiciones de paz y de seguridad en sus hogares, en sus países de origen. Y esta gente, estos migrantes, están llegando a la Unión Europea esencialmente pasando por Turquía. Estamos hablando, sobre todo en los años 2015, 2016, de centenares de miles de personas, entonces números altísimos. Y es por eso que hemos en la Unión Europea concluido un acuerdo con Turquía para ordenar mejor este flujo de migrantes que está pasando por Turquía, no para cerrar las puertas de la Unión Europea, pues reconocemos que estos migrantes tienen el derecho, bajo el derecho internacional, de buscar asilo si realmente no pueden seguir vivir en paz y en seguridad en sus países de origen. Pero con ese acuerdo con Turquía sí se ha logrado ordenar ese flujo para que realmente los solicitantes de asilo lo hagan en condiciones mucho mejor administradas, y eso ha permitido realmente poner orden en este flujo de migrantes que vienen de países asiáticos. El segundo flujo, que viene de países africanos, son migrantes que se pueden caracterizar
por ser migrantes económicos. No están huyendo o no se están yendo de sus países por razones de seguridad, sino más bien por razones de búsqueda de mejores oportunidades económicas. A ellos también les tenemos que reservar un trato digno y de acuerdo con las normas internacionales, pero ellos no tienen el derecho automático de pedir el asilo en la Unión Europea y más bien se tiene que rechazar a esta gente, pues son migrantes económicos y otra vez repito, bajo el derecho internacional no tienen el derecho automático de ingresar a la Unión Europea. Pero este fenómeno migratorio sí nos ha provocado grandes tensiones internas en la Unión Europea. Hemos visto que los Estados miembros de la Unión Europea se pusieron de acuerdo en términos de aceptar cuotas de reasentamiento de los refugiados en distintos países para que haya como una respuesta equitativa, que cada Estado miembro aporte su contribución a resolver este problema, pero en la implementación hemos visto deficiencias. Hemos visto que países como Alemania y Suecia sí han hecho un gran esfuerzo, han recibido a centenares de miles de migrantes, mientras otros países, a pesar de haber aceptado una cuota de migrantes, no han cumplido y no han abierto sus puertas de la misma manera, y eso es un tema que lo seguimos trabajando en la Unión Europea. Pero a su vez, este tema migratorio ha tenido un impacto evidente sobre lo que es una de las políticas más fundamentales de la Unión Europea, que es la libertad de movimiento de personas y en particular la implementación del mecanismo de Schengen. Supongo que ustedes habrán escuchado hablar de Schengen, que es este mecanismo entre no todos los países miembros de la Unión Europea, sino la mayoría de ellos, para establecer una zona de libre circulación de personas entre todos los países miembros de este acuerdo Schengen, que se basa entonces en borrar completamente las fronteras y que permite que una persona, por ejemplo, pueda viajar de Lisboa en Portugal a Helsinki en Finlandia, cruzando no sé cuántos países miembros de esta zona Schengen sin mostrar pasaportes, sin ningún control migratorio en la frontera. A raíz de este fenómeno migratorio se han tenido que volver a establecer algunos controles migratorios de manera provisional. El acuerdo Schengen prevé que en condiciones excepcionales y que se justifican en términos de la seguridad nacional, se puede volver a imponer controles migratorios durante un periodo corto, definido y debidamente justificado. Y por ello algunos países miembros de la zona Schengen han solicitado a la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la Unión Europea, la autorización para volver a imponer esos controles fronterizos durante un periodo de tiempo determinado. Pero eso debe ser una excepción. Lo que queremos es volver a la apertura completa, el funcionamiento normal del acuerdo Schengen para permitir volver al funcionamiento de esta cosa que es tan maravillosa, realmente que una persona pueda viajar libremente entre todos los países de la Unión Europea. Pero la crisis migratoria sí nos ha impuesto esta necesidad en algunos casos. Otro cambio que hemos visto en los últimos años en la Unión Europea es en el área económica. La crisis financiera de 2008, que empezó en Estados Unidos, y en los primeros meses después del inicio de esta crisis en Estados Unidos, yo me acuerdo muy bien que mucha gente en Europa estaba diciendo que eso no nos va a afectar en la Unión Europea, pues tenemos un sistema financiero, un sistema bancario mucho más sólido, mucho más responsable que en Estados Unidos, donde realmente en Estados Unidos pecaron por una apertura como un acceso al crédito de manera excesiva. En Europa tenemos un sistema mucho más conservador, etc. Entonces no nos va a afectar. Como sabemos, no fue así. De una cierta manera nos afectó más la crisis en la Unión Europea que en Estados Unidos. La recuperación en la Unión Europea fue más lenta. Y creo que sí hemos sacado una lección básica de esta experiencia en la Unión Europea, fue que implementar o establecer una unión económica y monetaria cuando en realidad solamente teníamos
una política monetaria común, pero no una política económica común. Eso nos generó una tensión que provocó a su vez una crisis bastante profunda. ¿A qué me refiero? Me refiero al hecho de que con la introducción del euro teníamos una sola política monetaria con un Banco Central Europeo, una sola divisa, un solo tipo de interés, y eso entonces corresponde a una política monetaria. Pero como saben ustedes, una política monetaria tiene que acompañar una política económica, una política fiscal. Y esta política económica o fiscal única, común, no la teníamos. Cada Estado miembro seguía definiendo su propia política fiscal en materia de endeudamiento, en materia de gasto público, de recaudación fiscal, y esta contradicción entre una política monetaria común por un lado y una multiplicidad de políticas económicas, fiscales, nacionales por otro lado, generó una incoherencia. Y es por eso que en los años después del inicio de la crisis de 2008 tuvimos que implementar una serie de reformas difíciles, profundas, para mejorar la coordinación de las políticas fiscales y económicas de los Estados miembros. Y eso creo que después de como 6, 7 años estamos viendo los resultados positivos, y eso se ve sobre todo a través de un crecimiento ahora positivo después de varios años de estancamiento económico. Y el hecho es que el año pasado, por primera vez en varios años, la tasa de crecimiento económico en la Unión Europea superó la de Estados Unidos. Y eso después de como 6 o 7 años durante los cuales Estados Unidos tenía un desempeño económico bastante superior al de la Unión Europea. Eso ha cambiado. Pero nos ha costado mucho. Y tenemos un ejemplo particularmente grave, agudo, que es la experiencia de Grecia, que ojalá Grecia encuentre el camino con muchas negociaciones con el Fondo Monetario, con el Banco Central Europeo, con la Comisión Europea, para implementar las reformas necesarias para que Grecia entonces salga de un agujero bastante profundo. Pero en el resto de la Unión Europea ya tenemos perspectivas económicas que yo diría son francamente ahora alentadoras, que nos ha permitido mejorar, pero mucho, la competitividad económica de la Unión Europea. Eso sí pasa a veces por la reducción en términos reales de los salarios, pero con otros ajustes creo que ahora tenemos una competitividad mucho mayor en la Unión Europea que hace 6 o 7 años atrás.